Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Titulares de las noticias más importantes en cada tarde. La Corte Suprema determinó que los jueces federales no pueden emitir órdenes restrictivas nacionales contra el Poder Ejecutivo sin revisar primero los méritos de las demandas. La Corte Suprema también determinó que los padres pueden sacar a sus hijos de las clases que violen sus creencias religiosas o morales. Por otra parte, el Supremo también decidió que los estados pueden obligar a las empresas que ofrecen material pornográfico a revisar las edades de sus clientes. El Departamento de Estado condenó la violencia de los grupos terroristas musulmanes de Nigeria contra las comunidades católicas y evangélicas que representan el 46% de la población de ese país. El índice de gastos personales de los consumidores se mantuvo estable en el mes de mayo, lo que indica que la inflación se ha contenido. El ex gobernador Andrew Cuomo anunció que aspirará como independiente a la alcaldía de Nueva York, lo que podría dividir el voto y facilitar la elección del socialista Zohran Mamdani. El gobernador de California, Gavin Newsom, demandó a la cadena de noticias Fox por $787 millones por difamación en relación a una llamada telefónica del presidente Trump para discutir sobre los disturbios en Los Ángeles. Y un canadiense de 49 años de edad murió en un centro de detención del Departamento de Inmigración mientras aumentan las denuncias sobre malos tratos y condiciones en las instalaciones para migrantes. Mi querido Agustín, noticias impactantes de un viernes, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. El Supremo muy activo en el día de hoy. Bueno, ahí sí le voy a dejar a usted porque el pastel está pero tan judicial que yo no me atrevo a entrarle a esto. Son 6 decisiones que tomó el Supremo y también está en juego el tema de la ciudadanía por nacimiento, que como bien apuntabas más adelante vamos a analizar con expertos judiciales en la materia, pero hoy la actividad en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos ha sido intensa. Abordemos la primera de las decisiones, que es la más sencilla de explicar. Tiene que ver con una demanda presentada contra el Estado de Texas. El Estado de Texas promulgó a través de su legislatura una ordenanza, una ley, que establece que cualquier empresa que venda o facilite o distribuya a través de la Internet material pornográfico, o sea, suscripciones, ¿no? Como hay empresas que tienen portales de películas como Netflix y uno se suscribe, pues en el caso de las empresas que venden material pornográfico, el Estado de Texas las obliga a verificar las edades de los clientes para asegurarse que ningún niño o adolescente pueda acceder a estas páginas. La compañía le debe preguntar al cliente la edad. Usted es mayor de 18 años y si la persona marca el cuadrito que sí, bueno, pues ya con eso cumplió. Es un protocolo más bien de tipo simbólico, porque un muchachito de 12 años lo único que tendría que hacer es marcar la crucecita en la casilla que dice que es mayor de 18 y ya con eso la empresa estaría cubierta, estaría protegiéndose. No obstante, los abogados de las compañías pornográficas demandaron al Estado de Texas alegando que esto constituía una violación de la primera enmienda y el caso carenó en el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo ha determinado hoy que los estados tienen la autoridad para exigirle a estas compañías pornográficas verificar las edades de los clientes. Esa es la más sencilla de todas las decisiones que ha entregado hoy el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Ahora, cuando hablamos de verificar la edad de sus clientes, Agustín, estamos hablando de eso, del cuadrito donde usted pone el mouse, le hace clic y sale un check y sí, soy mayor de 21 años. Y con eso la compañía se cubre. Absolutamente. Un joven de 14, de 16 años pone, pum, que es 21, mayor de 21 y ya tiene acceso. Por eso es importante que los padres, existen las maneras, las formas de cómo restringir el uso del Internet en casa por lo menos y cuáles son las páginas que se pueden o no se pueden visitar. Ya hace rato que ya existen mecanismos tecnológicos para la restricción de la navegación por Internet.
Así es, así es. Los padres deben ser proactivos. Hay páginas de internet que por un costo muy pequeño, no sé, $4 o $5 al mes, le permite al padre tener un monitoreo de las actividades del muchacho. Y si la página detecta que el muchacho está trabajando, está viendo, está utilizando algo que tenga que ver con pornografía o cualquier otra cosa Ujú. para lo cual el papá previamente haya restringido el uso de ese teléfono celular o de esa computadora o de esa tableta, automáticamente el sistema al cual el padre se suscribió, le envía al padre una notificación para que sepa que tal día y a tal hora el jovencito o la muchachita de la casa entró en una página restringida. Y a veces el propio sistema le bloquea Ujú. el acceso. Si hay algunos sistemas de estos que tienen la capacidad de bloquear cuando el niño o el adolescente trata de acceder a uno de estos portales, el sistema simplemente se lo impide. Así es. Así que queda buena parte de todo esto bajo la responsabilidad de nosotros los padres para con nuestros hijos, porque en la crianza de nuestros hijos nosotros somos los que decidimos en qué momento le autorizamos a ver ciertas o cuáles o determinados materiales o cómo ingresar a ciertas y determinadas páginas teniendo la información necesaria para saber discernir lo que va a encontrar con lo que va a ver y con lo que se va a enfrentar. Así es. La otra de las decisiones del Supremo tiene que ver con una demanda presentada por un grupo de padres del estado de Virginia, Ujú. donde los padres objetaron las clases que se estaban impartiendo en unas escuelas públicas. Algunas de las clases tenían contenido sexual que en la interpretación de los padres bordeaba en la pornografía o en asuntos que tenían que ver con la comunidad LGTB. Y Ujú. algunos padres se opusieron y quisieron sacar a los muchachos de esas clases y el sistema escolar se los prohibió, les dijo que no, que los muchachos no podían dejar de asistir a esas clases. Eso eh, terminó en una demanda en una corte federal, subió luego a una corte de apelaciones y el caso acabó en el Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo en el día de hoy ha determinado que los padres en efecto pueden sacar a los hijos de una clase que consideren que violan sus principios religiosos o morales. Le da la razón a los demandantes en este caso y les permite a los estados darle al padre la prerrogativa de sacar a un muchacho de una clase si el padre considera que el currículum de esa clase atenta o viola sus preceptos religiosos. Así es. Vamos a ver, Agustín, porque yo no entiendo. No sé si es que estoy viéndolo desde una óptica distinta que los demás, pero yo no entiendo por qué en una escuela hay cierto tipo de información que de forma inadecuada se la imparten a los niños. Ciertamente en la medida que el joven va creciendo, en la medida que el joven va ampliando sus horizontes de criterio y de razonamiento, pues va recibiendo más información para poder tener las diferentes herramientas que le permitan discernir entre una cosa y otra. Pero en una escuela primaria, empezar a soltar una serie de información y a veces a gusto del profesor o a criterio del profesor, y a veces el criterio del profesor no se compagina con el criterio familiar. Así es. Pero mira, esto ha sido un avance de la sociedad y de ciertos sectores de la sociedad que empujan estas agendas Ujú. poquito a poco. Lo han ido haciendo milímetro a milímetro. Por ejemplo, Carlos, cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos hace 51 años, por normas de la Comisión Federal de Comunicaciones, que era la que regía la televisión en ese momento, no existía la televisión por cable, toda la televisión era aérea por antena y bueno, pues estaba bajo el control de la Comisión Federal de Comunicaciones. No se podían besar los actores. Imagínate. Lo más que el único beso que se permitía en cámara era el beso en la mejilla, el beso en la frente, el beso en la mano. Pero no podía haber un beso de labios entre los actores porque estaba prohibido por la Comisión Federal de Comunicaciones. Habían como 20 o 30 palabras que estaban prohibidas, que no se podían decir ni en radio ni en televisión. Luego eso fue cambiando y hoy, 50 años después, ya no vemos los besos, ya vemos prácticamente en televisión abierta dos personas metidas en una cama, Mm. a veces tapadas con una sábana y a veces ni siquiera con eso. O sea que ha habido un, un avance poco a poco. Cuando digo avance, no en el sentido de un buen avance, sino más bien un avance en el sentido de la inmoralidad, Ujú. y eso a algunas personas no les molesta.
pero a otras personas sí les molesta, y sobre todo cuando tiene que ver con adolescentes, no con personas adultas que ya tienen 18, 20, 22 años y tienen capacidad de pensar por cuenta propia, sino estamos hablando de niños de Ujú. 9, 10, 11 años o de adolescentes de 13 o 14 que en el contexto de una clase en la escuela les están metiendo en el currículum en ciertos y determinados lugares, mayormente lugares que son gobernados por los liberales, les están metiendo en el currículum, en las clases, en los videos, en las películas que les ponen en las clases, material de un contenido que para el padre o la madre de esa persona, de ese niño, de ese adolescente, constituye algo inmoral o algo que va contrario a sus preceptos religiosos. Y por eso es que algunos padres han objetado. Recuerda que en el gobierno anterior de Biden, padres que se presentaron en las juntas escolares a Sí. protestar precisamente por este asunto, lo calificaron como terroristas domésticos y lo empezaron a investigar por terrorismo doméstico, simplemente por estar en desacuerdo con algo que tenía que ver con la educación de los muchachos. Bueno, pues el Tribunal Supremo hoy le ha dado la razón a los padres y ha dicho, no, 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 no vamos a quitarle el derecho a la escuela de enseñar el material, pero el padre que quiera sacar a sus hijos lo puede hacer sin ningún problema. Absolutamente. Yo recuerdo que estábamos hablando en la primaria, hablar de la identidad de género y ese tipo de información. Y si un padre no quiere que su hijo tenga acceso a esa información todavía y quiere decidir cuándo es que va a conversar ese tema con su hijo, tiene todo el derecho. Y es que todos nosotros no hemos tenido una maduración hacia el tema sexual al mismo tiempo. No la tenemos, no la tuvo tu generación ni la mía, no la tuvo la generación de Maite, ni la está teniendo la generación de este momento de mis hijos. Cada niño, y eso nos lo han explicado a nosotros los psicólogos y los psiquiatras y los educadores, cada niño tiene un momento de maduración propio, que no necesariamente porque tenga 12 o 13 o 14 o 11 es igual a otro de esa misma edad. Cada persona tiene un desarrollo diferente, una maduración diferente. Entonces, la recomendación de los psicólogos, y sobre todo de los psicólogos infantiles, Ujú. es que estos temas se aborden cuando el niño manifiesta una curiosidad, y lo debe hacer el padre, no lo debe hacer un extraño de la calle. Así que yo creo que el Tribunal Supremo ahí pues ha tomado una decisión que desde mi punto de vista es sabia, porque no le quita a la escuela el derecho de enseñar ese tipo de cosas, pero sí le da al padre el derecho de que el niño no participe. Absolutamente. Y como, como veníamos diciendo, el muchacho se educa según la familia decida cómo lo va a educar el padre y la madre. Porque a lo mejor el maestro educa a su hijo de otra forma distinta a la que tú educas a tu hijo, a lo que yo eduque al mío. Claro. La decisión más compleja de las que tenemos hoy tiene que ver con las órdenes restrictivas. Ujú. En inglés esto se llama injunction. Injunction se traduce a nuestro idioma como una orden restrictiva. Ujú. Normalmente las órdenes restrictivas la emite un juez inmediatamente que recibe el caso para evitar un perjuicio, hasta tanto se pueda realizar una audiencia donde los abogados de la parte demandante y los abogados de la parte demandada puedan presentar sus argumentos. Voy a poner un caso, un ejemplo, a ver, para que todo el mundo lo entienda. Imaginemos que eh, el gobierno de Florida va a prohibir los camiones de 18 ruedas por el Turnpike. Entonces, un grupo de camioneros presentan una demanda y el juez dice, bueno, la demanda la vamos a escuchar el 15 de julio, pero como pueden haber camioneros perjudicados o compañías perjudicadas bajo la prohibición del gobierno de que sus camiones no transiten entre el día de hoy y el día 15 de julio, pues el juez emite un injunction, emite una orden restrictiva y dice, no vamos a permitir que la orden entre en vigor todavía hasta que la Corte pueda Ujú. escuchar los argumentos y rendir un veredicto definitivo. Entonces suspende el injunction, suspende la implementación de la orden del gobierno. Lo que han estado haciendo los demócratas para amarrarle las manos y para impedir parte del proceso del gobierno del presidente Trump es que cuando el gobierno emite algún tipo de regulación o algún tipo de orden ejecutiva, los demandantes Ujú. se buscan algún juez sospechen que es un poco liberal y ante esa corte presentan la demanda y obtienen inmediatamente un injunction. Pero un injunction
que puede inclusive amarrar las manos del gobierno, no particularmente en ese caso, sino a nivel nacional. Y de esa manera, pues, realmente crean obstáculos en el camino de la ejecución del Poder Ejecutivo. Y lo que ha dicho hoy el Tribunal Supremo en una decisión que fue redactada, la opinión legal fue redactada por la jueza Amy Coney Barrett, es que la judicatura no tiene la autoridad de impedir el trabajo del Poder Ejecutivo. Lo que tienen que hacer los jueces es dejar el caso abierto y luego escuchar los méritos, escuchar los argumentos de la demanda, escuchar las ponencias de los abogados demandantes y las ponencias de los abogados del gobierno y luego rendir un veredicto. Así Y es. rendir un veredicto que entonces pueda ser apelado por la parte que pierde, por la parte derrotada, puede ser apelado a una corte de apelaciones o inclusive al Tribunal Supremo de la Nación. Pero el veredicto por los méritos, no una orden restrictiva a priori que le ate las manos al Poder Ejecutivo. Absolutamente.